hablar de este tema el día de hoy y además esa fusión que hacemos con el tema biológico, con el tema de la guerra biológica, de armas que han sido utilizadas desde este punto de vista biológico también. Nos acompaña el doctor Ricardo León, es médico internista, es investigador y por supuesto vamos a estar conversando acerca de estos nuevos hallazgos y además cuáles son esas interrogantes que usted seguramente se plantea al conocer noticias relacionadas con este tema. De vuelta, completamente en vivo, 3:48 de la tarde, este es el día que hemos dedicado a este tema también que ha ocupado pues importancia en algunos medios de comunicación, en muchos medios de comunicación, pues yo creo que después de la pandemia por COVID-19, todo lo que tiene que ver con estos virus, algunos que ya se habían erradicado, otros que han regresado, como en este caso particularmente en distintas regiones, pues ha generado distintas alarmas y lo que queremos también es mostrarles que ustedes tengan información acerca de este tema, quienes afecta y justamente para eso le damos la bienvenida a este espacio a alguien que nos ha acompañado en otras oportunidades, especialista, médico internista, el doctor Ricardo León, también es investigador. Doctor, buenas tardes, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Bueno, buenas tardes. Hoy hablar de una enfermedad reemergente para el mundo, que el primer caso fue reportado en 1970 en la República del Congo y reemerge, bueno, por múltiples causas, pero principalmente por el abandono en algunos países de los esquemas de vacunación. Eso le iba a preguntar, doctor. Una enfermedad que, bueno, ya se había considerado erradicada, salvo por algunas regiones en las que era común con algunos porcentajes bajos, justamente por ese mismo tema y esas desigualdades que todavía se mantienen en el mundo. En este caso, con este Mpox, se dieron algunos hallazgos importantes relacionados con el tema del VIH también, las personas inmunosuprimidas que son afectadas con mayor fuerza, y esto ha generado distintas alarmas, obviamente también porque después del COVID-19, pues todo lo que sea virus, bacterias, algunas de estas enfermedades extrañas, digamos, o que cambian con el tiempo, que van mutando de alguna forma, pues también generan algunas alarmas y lo que queremos es hablarles a la gente justamente de qué es lo que se sabe y calmar un poco este tema con la información. ¿Cómo funciona? Allí veíamos cómo es el proceso de incubación de la enfermedad. En este punto de lo que se conoce, de estos nuevos hallazgos que lo relacionan con mayor fuerza pues de mortalidad con las personas con VIH, ¿cómo es? ¿Qué es realmente esta viruela del mono que ha sido modificada a partir pues de distintas observaciones de distintos especialistas con el tema de la estigmatización y ahora se le llama Mpox o Monkeypox, ¿no? ¿Cierto? ¿Cómo funciona? ¿Cómo es? ¿Cómo se presenta? Además, ¿cuáles son esas alarmas? ¿Y Sí. a qué grupos etarios generalmente pues está atacando? Realmente, bueno, debemos decir que a partir de mayo del 2022 hasta la fecha actual se han reportado cerca de 85.000 casos solamente frente a casi 500 millones de casos de COVID-19. O sea, si nos ponemos a sacar mucho menos del 0,1%, no tiene casi punto de conversión entre o relación epidemiológica desde el punto de vista de la cantidad de contagios de la COVID-19 con la viruela símica, ahora llamada Mpox, que, bueno, yo comparto esa nueva nomenclatura para evitar la estigmatización. Sobre todo porque el grupo al que mayormente afecta esta manifestación desde el punto de vista cutáneo, esta enfermedad viral que ataca precisamente a los pacientes vulnerables desde el punto de vista del sistema inmunológico, bastante vulnerables, hay que decirlo así. No todo paciente puede tener manifestaciones graves de la viruela símica o del Mpox, pero sí los pacientes con, por ejemplo, el estudio del que hacía referencia, que fue publicado en Barcelona, pero que hay una serie un grupo de investigadores internacionales vinculados a este estudio, importante, se estudiaron casi 400 pacientes que fueron hospitalizados por viruela símica o Mpox, y de hecho se demostró que 15% de ellos son los que presentaron letalidad. La alarma que hacen a la OMS es precisamente para este grupo de pacientes que presentan VIH, pero ¿cuáles son los criterios reales para saber que podemos estar vulnerados o un paciente puede tener vulnerabilidad frente a la viruela símica? Si no fuese porque estuviese 100 copias del virus CD4 por cada milímetro cúbico de sangre, si está por encima tiene alta protección para no manifestar formas graves, pero si ya tiene 100 o menos de eso, es un paciente potencialmente que puede tener potencial letalidad de la viruela símica o de la Mpox. Muy poco paciente que no esté medicado para el VIH puede tener presentaciones graves de esta enfermedad. Fíjense, Venezuela tiene un esquema de atención y de cobertura de los pacientes con
tratamiento para VIH. Esto nos tranquiliza bastante porque si un paciente está bajo tratamiento de retrovirales, pues difícilmente haga manifestaciones graves de la viruela símica o mpox. Hago un llamado preciso a la población porque, bueno, uno lee cualquier cantidad de cosas en las redes, el país, que por cierto, bueno, habla muy mal de Venezuela y es uno de los que más, siempre. sí, uno de los que más hace alarma, pero resulta que está impactando sobre sociedades que son incrédulas de las vacunas, que no tienen realmente la cobertura de los medicamentos retrovirales para los pacientes con VIH. Está afectando realmente a esta población, a una población que está lamentablemente sometida a unas desigualdades de salud, que no tienen acceso a estos medicamentos y están muriendo por falta de medicamentos retrovirales. El VIH lamentablemente mata enfermedades emergentes, enfermedades incluso que un sistema inmunológico normal puede superar. Entonces la viruela símica, sí, Venezuela tiene las alarmas epidemiológicas activadas frente a esto. ¿Pudiésemos haber tenido casos de viruela símica? Sí, muchos de nosotros que quizás no fueron diagnosticados porque la enfermedad cursa como un catarro normal, como una gripe normal. Eso le iba a preguntar. Hasta incluso 3 semanas después es que puedes tener manifestaciones de piel. Pero tu sistema inmunológico está tanto entrenado por las vacunas que nos hemos puesto desde la niñez como por todas las defensas que tenemos propias del organismo, que son precisamente las células CD4, que nos defienden ante este tipo de virus. ¿Cómo es posible detectar pues estos números? ¿A través de qué pruebas puede un paciente conocer? Además, ¿cómo se encuentra incluso su sistema? Generalmente el Estado venezolano garantiza para todos los pacientes con sospecha de VIH y con diagnóstico de VIH este tipo de pruebas. El Ministerio del Poder Popular para la Salud brinda de manera gratuita este tipo de pruebas para saber qué cantidad de concentración por milímetros cúbicos de sangre tenemos de CD4. En pacientes con sospecha con viruela símica también se le realizan estas pruebas. Fíjate, uno de los llamados, los investigadores principales del estudio de Barcelona, al que tú hacías referencia, es a la OMS de escatimar esfuerzos de descartar VIH en todo paciente que se sospeche y que se diagnostique viruela símica. En Venezuela ese protocolo está desde que se inició la alerta sanitaria internacional para los diagnósticos de viruela símica. ¿Por qué? Porque Venezuela está suscrito al derecho universal al derecho a la salud universal de la OMS, la Organización Panamericana de la Salud, y nosotros hemos cumplido, pese a todas las sanciones y el bloqueo, hemos cumplido con rigurosidad esos tratados que tenemos internacionales con las organizaciones como la OMS y la Organización Panamericana de la Salud. Encontramos muchas preguntas, doctor. Cuando revisamos pues información, a veces hay que descartar un poco ciertas informaciones porque generan mucha alarma y justamente por eso tocamos estos temas, para evitar esas alarmas y obtener toda la información que se tiene respecto a este tema, y qué mejor que hacerlo con un especialista. Cuando buscamos ese tema en redes sociales, cuando lo buscamos en los buscadores, valga la palabra, más reconocidos, salen preguntas como de repente es posible que afecte a los niños, de qué forma. Por eso le pregunto, y usted lo mencionaba hace un rato, ¿a qué grupos etarios específicamente afecta? Y si existen casos puntuales, lo que sabemos hasta ahora o lo que hemos visto también de esta nueva reaparición y este nuevo brote internacional, de qué forma se presenta en cada grupo, si se diferencia su relación incluso con el COVID-19. Sabemos además que el COVID ha modificado pues absolutamente todo, incluso la forma en la que reaccionamos también a algunas gripes, a algunos virus. Lo ha modificado también el tema de la pandemia. ¿A qué grupos especialmente afecta este tema? ¿De qué forma se presenta? Si incluso existe pues gravedad cuando se presenta desde el punto de vista pediátrico a los niños. Que la mayoría de los casos que se han reportado están en grupos etarios desde adultez joven. Muy pocos casos se conocen graves en niños. Sí hay casos reportados de niños pues, producto de la exposición de piel a piel con pacientes ya diagnosticados con viruela símica o mpox. Los pacientes graves generalmente son pacientes, el 98% según el estudio de Barcelona reportó que de los 347 pacientes hospitalizados, el 98% de esos pacientes eran pacientes con VIH. O sea que realmente estamos hablando de una enfermedad que ataca solo a inmunosuprimidos. Grupos etarios, a cualquiera de cualquiera puede darle, pero la condición tiene que ver con su sistema. Tiene que ver específicamente, y decimos nosotros en medicina, es una enfermedad patognomónica de pacientes inmunosuprimidos. O sea, una enfermedad que ataca letalmente solo a pacientes inmunosuprimidos.
hay otras patologías que pueden generar inmunosupresión, cáncer, tipo de leucemias, pero especialmente a los pacientes que no pueden producir suficientes células CD4, noten bien ese dato. Ojo con es el eso. dato high, que llamamos nosotros en medicina, el dato primordial para realmente tener un criterio si un paciente puede tener letalidad o no de la viruela símica. Si no es así, el paciente puede está cursando con una enfermedad viral que en 21 días va a vencer. Ahora, doctor, le damos un giro un poco también a este tema, porque además el término pues estuvo relacionado en años anteriores como arma biológica. Hay diversos, digamos, escritos acerca del tema, de cómo se ha utilizado, y se generó con este nuevo brote también algunas especulaciones, hipótesis contrarias algunas, de si esto pudo haber sido provocado de alguna forma, también entendiendo la geopolítica mundial, cómo se encuentra, las denuncias que se han hecho. De hecho, se cumplió un año de esta operación de Rusia en Ucrania, las denuncias que hizo Rusia acerca de estos laboratorios biológicos de Estados Unidos en Ucrania, y la utilización de patógenos, entre esos uno de estos también para generar pues esas incomodidades en la población. Usted, desde el punto de vista científico, ¿cómo ha visto este tema? ¿Cómo ve el tema del bioterrorismo? ¿Es posible? ¿Pudiese ser posible en este caso que se esté, digamos, incentivando de alguna manera también la aparición o la reaparición de enfermedades como esta? Sí, bueno, esta es una enfermedad, como decía, que fue diagnosticada en su primer caso en 1970, que producto del avance de la vacunación mundial y los esquemas de vacunación en el planeta, se había erradicado, prácticamente erradicado. Solamente había poblaciones específicas que no tenían acceso a vacunas y tenían este tipo de brotes, pero el resurgir es primero la vulnerabilidad que tienen los pacientes con VIH que no tienen acceso a medicamentos, y además que tuvieron COVID-19 y que no pudieron ser vacunados, o que tienen esquemas muy escasos de vacunación contra COVID, incluso contra otras enfermedades como las enfermedades desde el punto de vista respiratorio, todas esas vacunas que se colocan para enfermedades respiratorias. Pero sí hay un componente muy poderoso de la industria farmacéutica detrás de todo esto, y esto no es algo especulativo, eso lo hemos revisado. Incluso Joe Biden en Estados Unidos y su hijo está detrás de la industria armamentista que es financiada por la Pfizer y por una serie de industrias que forman parte del complejo médico industrial. Eso que ocurrió en Ohio, en el este de Palestina, que se llama la comunidad, va a afectar no inmediatamente a la población y a gran parte de la población en el mundo, sobre todo el norte global. El primer lustro va a incrementar exponencialmente las enfermedades como cáncer de pulmón, diabetes, hipertensión, ACV, infarto, porque la exposición al cloruro de vinilo exacerba todo esto. Y van a surgir más enfermedades como la viruela símica, mal llamada viruela símica, que van a vulnerar los sistemas inmunológicos. Además, parece curioso que las personas que iban a investigar pues este tema, pues tuvieron este accidente y no murieron, fallecieron todas. Bastante importante. Doctor, también le pregunto, y si me robo unos minuticos para esto, porque creo que todos hemos conversado acerca de este tema, de esta aparición de estos catarros, de estas mucosidades a propósito del tema de las bajas temperaturas. ¿Ahora somos más vulnerables a este tema, ya sea por el uso del tapabocas o por el COVID-19? Sí, no, bueno, pues nosotros siempre hemos sido muy vulnerables por la ubicación geográfica que tenemos a los cambios climáticos, pero yo quiero hacer la salvedad, es que lamentablemente nos hemos relajado, hemos dejado de usar tapabocas donde hay mayor cantidad de personas, y sí hay un tema de que mucha gente nos ha colocado todos los refuerzos de la vacuna. Cuando yo hago preguntas a las personas que tienen síntomas virales. ¿Cuándo fue la última vez que se vacunó? ¿Cuándo fue la última vez que se vacunó? Dicen un año, año y medio, me puse una sola vacuna, me puse dos, tengo más de 6 meses. Generalmente cuando ya uno ve que una persona tiene más de 6 meses de haberse vacunado, uno descarta que sea COVID-19. Pero te hago la relación con la pregunta que me hacías anterior y el resurgimiento de enfermedades virales. Es rentable para la industria farmacéutica que existan enfermedades virales porque, bueno, son los medicamentos que más compramos a diario. Que el crecimiento exponencial de la industria farmacéutica es garrafal. Y mientras tengan una guerra activa en Ucrania, vamos a tener a la industria farmacéutica promoviendo más enfermedades para que puedan financiar la guerra que hay en Ucrania y pues ellos mantener su poder hegemónico frente a la dominación en el mundo. Y eso es precisamente sale del bolsillo de la propia gente, de su propia gente en Estados Unidos, pero de todo el mundo, que también se enferma con este tipo
de patologías. Puede sonar conspiranoico, pero toda la evidencia demuestra No se que hacia pueden allá descartar vaya. esas No se hipótesis. puede ocultar. Bueno, justamente hay una entrevista que le hicieron a Bill Gates, este magnate, que dijo lo siguiente: debemos estar listos a cualquier precio para frenar desastres como ataques terroristas de viruela. Esto en una entrevista, y enumeró los peligros de estos ataques bioterroristas, así que el término pues no se puede descartar. Mientras tanto hay que estar muy atentos también a cuidarse y a cuidarse también ese sistema inmunológico. Muchísimas gracias al doctor Ricardo León, gracias por acompañarnos. Nosotros hacemos una pausa, regreso estaremos revisando algunos portales relacionados con este tema, ¿por qué no también relacionados con el tema del bioterrorismo, algunas denuncias incluso que usó Rusia el año pasado, a mediados de este año, cuando comenzó esta operación en Ucrania, acerca justamente de estos laboratorios biológicos apoyados por Estados Unidos en este país. Nos despedimos con información en este corte, regreso revisamos entonces estos portales, quédese con nosotros.